starting our 21 days of fast Clamor a Dios. to claim to God. ¿Listos para la Are we palabra? ready for the word? Abra su Biblia conmigo Please open your Bible with me. en el segundo libro de las Crónicas, Second Chronicles, el capítulo 20. chapter 20. Hoy yo quiero hablar acerca de confianza en Dios, I'd like to talk about how you place your trust in God, adoración al Señor. how you worship the Lord. El segundo libro de las Crónicas, On the second book of Chronicles, yo estoy leyendo aquí la Biblia de las Américas. I'm reading the life of the Americas. La Biblia de las Américas. Oh, the el Bible of the BLA. Americas. Si tú tienes una aplicación en su teléfono If you de have la an Biblia, app, if you have an app, a Bible app on your phone, esa es la versión LDLA. it's the version LDLA, Spanish. El segundo libro de las Crónicas, el capítulo 20, On Second Chronicles chapter 20, dice los versículos 1 adelante. this goes from start of verse 1. Y aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar de Aram, y aquí están en Hasezón Tamar, es decir, en Jadi. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor. Y proclamó ayuno en todo Judá. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar el Señor. On verse 1, after this, the Moabites and the Ammonites, and with them some of the Meunites, came against Jehoshaphat for battle. Some men came and told Jehoshaphat, a great multitude is coming against you from Edom, from beyond the sea. And behold, they are in Hazazon Tamar, that is Engedi. Then Jehoshaphat was afraid and set his face to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. And Judah assembled to seek help from the Lord. From all the cities of Judah, they came to seek the Lord. Gracias, Señor, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Abra nuestros corazones en esta mañana Please open our hearts this morning y bendícenos and bless us en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Este capítulo This chapter del libro de las Crónicas of the book of Chronicles habla acerca de la historia de un rey que se llama Josafat. speaks about the story of a king that his name is Jehoshaphat. Cuando leemos el libro de las Crónicas, When we read the book of Chronicles, a cada capítulo every chapter, encontramos la historia de un rey de Judá we find the story of a king of Judah y un rey de Israel. and a king of Israel. Jerusalén estaba dividida. Jerusalem was divided. Teníamos entonces un rey en Jerusalén We had a king in Jerusalem y un rey en Judá. and a king of Judah. Y los libros de los reyes y de las crónicas And the thing about these kings in Chronicles habla acerca de reyes que vinieron después de otros reyes. is that they were talking about kings that lived after other kings. Y la historia de los reyes de Judá And the story of the kings of Judah nos muestra que algunos reyes fueron buenos reyes, it tells us that some of the kings were good kings. sirvieron a Dios, They served God. amaron a Dios, They loved God. guiaron el pueblo de Dios They were guiding the people of God en victoria, in victory, en confianza, in trust, en conocimiento más de Dios. in knowledge of God. Pero hubieron otros reyes But we had other kings que llevaron al pueblo a la idolatría, that were driving people to idolatry, a la desobediencia disobedience, y al alejamiento del Señor. and getting apart, setting apart from God. Entonces hubo reyes So we had kings que fueron buenos gobernantes. that were
great rulers. que siguieron a la voluntad de Dios They served the will of God. y que antes de cualquier cosa And before anything else, amaron al Señor. they loved the Lord. Pero hubo otros reyes But we had other kings que destruyeron sus naciones. that destroyed their own nations. No tenían temor a Dios. They were not fearful of No God. tenían amor hacia Dios. They had no love for God. Y entonces empezaron a añadir a la nación, So they started to sink their own nation. añadir a la nación Okay? otros dioses, To follow other gods. otras Sí, claro. reglas que no eran principios dados por Dios. They were starting to rule over other ruling that were not godly. Empezaron a mezclar los principios de la nación de Dios They started to mix the principles of the nations of God con otros principios. with other principles. Pero encontramos aquí a este joven que se llamaba Josafat. But then we find this young man, Jehoshaphat, Y él fue el hijo de un papá malo. and he was the son of a bad father. Pero Josafat, But Jehoshaphat, y leemos esto en el capítulo 17, and while we're reading this in chapter 17, él reinó he como ruled. que 25 años sobre el pueblo del Señor. He ruled over the people of God for over Y 25 él years. fue uno de los reyes And he was one of those kings que agradó al Señor. that was of God's liking. Y él demostró también el deseo de agradar más a Dios. And he also demonstrating that desire of being of God's liking. Él siguió los principios de la palabra de Dios, He followed those principles of the Word of God. guió al pueblo en los principios del Señor. He led his people with those godly principles. Él trajo reformas espirituales a la casa de Dios. He brought spiritual reforms to the house of God. Él trajo un avivamiento a la nación de Dios. He brought a revival to the nation of God. Cuando él trajo los maestros When he brought the teachers para enseñar al pueblo to teach the people algo que ellos ya se hubieran olvidado. something that they would have already forgotten, Las leyes the laws y la palabra de Dios. and the Word of God. Ellos enseñaron al pueblo. They were teaching the people. Él rompió con los altares paganos, They were breaking those pagan altars. destruyó las imágenes de la idolatría que su Destroy- papá hubiera construido Destroy all images of idolatry that his father would have built. y llevó al pueblo And he took the people a conocer más a Dios, to get to know more a of God, temer más al Señor to be more fearful y of God, amar a Dios. and to love God. Él fortaleció al ejército, He strengthened the army, él fortaleció a las instituciones gubernamentales made all government offices and agencies stronger. y él fue alguien muy bien preparado para guiar al pueblo. And he was very well equipped in order to lead his people. Él era un buen gobernante, He was a great ruler. pero antes de todo, But before all of that, un hombre que servía a Dios, a man that was a que God's amaba a servant, Dios that loved God, y sabía and he knew que la única cosa que iba a cambiar la nación para mejor that the only thing that was going to change the nation es for the si better todos regresaran a los pies del Señor. was if everybody would return to the feet of the Lord. Después de mucho trabajo, So after a whole lot of work, ellos ahora pueden descansar. now they may rest. No significa que no estaban más atentos, It didn't mean that they were not paying attention. pero hubo un tiempo de prosperidad, There was a time of hubo un prosperity. tiempo de restauración, There was a time of restoration. hasta que un día, Until one day, y esta es la historia de Josafat, and this is the story of Jehoshaphat, una gran multitud a big crowd se levanta en contra de él. raced against him. Reyes de muchos otros lugares se levantaron en contra del pueblo de Dios Kings of many different nations para raced against destruir el pueblo de Dios, the people of God and para destroy them, destruir la nación del to Señor. destroy the Lord's nation. Pero es aquí a donde aprendemos una de las mayores lecciones de la vida de Josafat, But this is when we learn one of the biggest lessons from Jehoshaphat's life. que aunque estemos preparados That even though you are prepared y somos fieles a Dios and we keep being loyal to y God amamos al Señor, and we love the Lord, vamos a pasar por batallas. we will go through our battles. No la queremos, It's not that we want them. no las deseamos, We do not wish them. oramos para que no pasen, We pray for those not to happen. pero un día las batallas vienen.
But one day, just battle comes to you. Y eso es lo que habla esta historia. And that's how we open this story. Cuando leemos en los versículos 1 adelante, When we read from verse 1 and on, después de restaurar el pueblo, after we restore the people, después de restaurar la fidelidad del pueblo, after we restore the loyalty después from de the people, restaurar el amor del pueblo hacia Dios, restoring the love of the people to la God, economía estaba bien. the economy was great. Él recibe noticias. He receives these news. Hay un ejército grande There's a big army que se levanta en contra del pueblo de Dios. that is rising against the people Hay of God. noticias de que hay un ejército There are news that we have an army que están ahí en el estacionamiento that are right outside in the parking para lot destruir el pueblo del to Señor. destroy the people of Y God. hermanos, la Biblia dice Church, the Bible que says Josafat, that que Jehoshaphat, conocía a Dios, the new God, que tendría un ejército impresionante, that had an amazing que army estaba listo para toda y cualquier situación. that was ready for all and every Dice situation. la Biblia en el versículo 3 The Bible says in verse 3, que él temió la situación. it says that he Él was afraid. tuvo miedo. He was fearful. Él tuvo miedo de estas noticias. He was afraid of these news. Hermanos, no hay errores, no hay problemas en temer las situaciones. There's no issue or mistake on being No hay fearful of nada situations. malo en decir yo estoy con miedo de esta situación. It is not wrong to say I am afraid of this situation. Todos los días Every day escuchamos malas we noticias. hear bad news. Las cosas vienen aunque no las buscamos. Things just come to you even though you're not looking for them. Cuando miramos la tele, When we watch the TV, pasan problemas en todo el mundo. there's all these issues happening Las around the world. noticias en América Latina, All news in las Latin America, noticias en Europa, all news in Europe, las noticias de nuestros familiares. news from our families. Hermanos, estamos viendo lo que está pasando en Venezuela. We see what's happening in Venezuela. Seguimos orando por Venezuela We keep on praying para for que Dios Venezuela. guarde, cuide de las personas. So God takes care of those people. Pero las noticias vienen aun cuando no esperamos. But news come even if you're not Hay waiting for them. personas entre nosotros People amongst que us, reciben llamadas de they're teléfono receiving y phone cosas calls que están pasando por con sus familiares of things that are happening within your family. aquí o en otros lugares del mundo. Here or other places around the world. Pero de la misma manera, But in the same way, aunque estamos preparados even if you are y no prepared estamos esperando las cosas, and we're not waiting for those things, malas noticias or llegan, bad news will come. llegan, They come. llegan. They get Pero lo here. que aprendemos con Josafat But the thing that we learn from Jehoshaphat es que aunque haya malas noticias, is that even if we have bad news, hay una manera de responder a estas malas there is noticias. a way that we respond towards these bad news. La Biblia dice que él tuvo miedo. The Bible says that he was fearful. Él tuvo miedo de esta realidad. He was afraid of this reality. Un ejército se levantó contra él, An army raced against him. pero en vez de levantar el ejército, But before he raised his o own en army, vez de decir vamos a huir de este lugar, or before he ran away from the battle, dice la Biblia the Bible says que Josafat en el versículo 3 tuvo miedo, Jehoshaphat pero se dispuso a buscar el Señor. Jehoshaphat was willing to seek for the God, it Él says in the se Bible. dispuso a buscar a la presencia del In Señor. verse 3, it says that he was seeking for that presence of God. Y la Biblia dice And the Bible says que él invitó a todo el pueblo that he called upon all y the people proclamó un ayuno en la and nación. proclaimed for a fast around the people. Él dijo, nación, He said to the nation, hay un ejército que se levanta en contra de nosotros. there is an army rising against Lo us. que vamos a hacer What we're going to es do, ayunar. we're going to fast. Hermanos, si estamos pasando por problemas, Church, if we're going through issues, la primera cosa que queremos hacer the first thing we want to do es fortalecernos, is to ¿verdad? strengthen yourself, right? Frijoles With beans, con mucho bacon. with a whole lot of bacon. ¿No comen frijoles con bacon? Y'all don't eat beans, bacon? Señor, perdónanos Lord, porque no please forgive them. saben. They do not know. Se voy a dar una receta. Frijoles en how do you say pan? Bread? Frying pan? Oh, like, yeah, like Cazuela. sartén. I don't know. Different Sartén, Spanish. cazuela. ¿O qué utiliza para cocinar? What do you Pongo use? unos frijoles ahí. ¿ok? The beans, Una cebolla, ajo, onion, sal, cloves of pongo okay, carne. salt,
carne, the meat, the meat, carne. the meat, Pongan sausage, with some sausages, corten salchicha. sausage, salchicha. póngase ahí nice. bacon. He just No, wants no to make jalapeño, feijoada. hermano. You Es gotta mi stop this receta. guy. Es mi receta. No jalapeño. Y deja ahí Jalapeno. You just let por it, horas you just let it cook cocinando. for a couple hours. ¿Ok? All right. The sausage, la salchicha. ¿cómo se llama? Salchicha. 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 Calabresa. Calabaza. Calabaza. Like squash. Algo más, ponga de todo. Oh no. Ponga de man. todo. Porque hermanos, si estamos enfrentando un problema, lo que queremos es comer. Church, if we're facing any issues, Si we want hay to eat. batalla, ahí estaremos, vamos a pelear, pero de panza llena. If we are going to be facing a battle, we better have a full stomach. ¿Cuántos están conmigo aquí? How many of you are with me? Hermano, no My hay cosa gosh. peor que, despertar por la mañana There ain't nothing worse than waking up in the morning, y tener un problema having an issue, y no tener la comida. and you have no food. Ahí ya son dos problemas. Now it makes two issues. El hambre The hunger y el problema. Ya son and dos the actual problemas. issue. Pero la Biblia dice The Bible says que Él era más creyente que nosotros. that he believes more than we do. Él llamó al pueblo a called them- ayunar. He called up his people to fast. Y eso no tiene nada que ver con la comida o sin comida. We're not talking about food, Pero el propósito, but the purpose de buscar al Señor, of seeking the Lord, de depender del Señor, of depending of the de Lord, buscar respuesta en el Señor, of seeking those answers de in the Lord, reunir a todo el pueblo, of gathering the de people, reunir a la familia, gathering your de family, reunir a todos en gathering- el mismo propósito gathering everyone in the same y purpose, declarar, and declare, confiamos en el Señor, we trust in the Lord. necesitamos del Señor, We need of the Lord. buscamos en el We are Señor, seeking the porque Lord. en Él Because in Him, encontraremos la We respuesta. will find that answer. Josafat Jehoshaphat proclama un ayuno en todo el Judá. proclaims Y this dice fast. el versículo 4, And in y verse se 4, reunió todo el pueblo says that he assembled the para entire people buscar al Señor. to seek the Lord. Vinieron de todas las ciudades, They came from all the vinieron de cities, todos los lugares came from everywhere para buscar al Señor, to seek the Lord, para buscar al Señor, to seek the Lord, para buscar al Señor. to seek Him. Hermanos, debemos aprender algo muy especial con Josafat. We must learn something very special from Jehoshaphat. Muchas veces Many times, pasamos por situaciones, we go through these pasamos situations, por problemas we go through issues, y algunos guardan esos problemas para sí and mismos. some of those times we Yo me bottle those recuerdo issues. muchos momentos en nuestra vida, We remember many moments during our en life nuestra familia en Brasil, with cuando their family in pasamos por Brazil, situaciones. when they went through some issues. Y yo me recuerdo mis padres, And I remember his parents, cuando nos reunimos alrededor de la mesa when we gathered around the table, y decía, vamos a orar por esta situación. and they used to say, we're going to pray Y about nos this. poníamos a clamar a Dios We used to proclaim the name por of the Lord algo que estaba pasando, for something that was por going on, algo que estaba pasando. for something we were Yo going me through. recuerdo de un momento And I also remember a one donde moment mi abuelo, el when- padre de mi mamá, when my grandfather, my él mom's estaba father, viviendo en una otra nación he used to live in a different country. y era muy difícil las noticias. And it was the news that he gave us, they were very rough. Era difícil recibir noticias. It was tough to receive any news from him. Y eran pocas las ocasiones que recibimos noticias de mi abuelo. We rarely heard from him. Pero una vez But one time, llegó por una otra persona it came to us from a different una person. información de que mi abuelo estaba muy mal a punto de morir. It came the news that my grandfather was very ill and he was about to die. Pero la noticia llegó una semana después de que la noticia que esta persona recibiera. This person gave this news to us a week after they received Y it. me recuerdo que mi mamá nos reunió I remember my mom gathered us, y demos noticia a nuestros tíos en el sur de Brasil. and then we sent this news to my Y toda uncles, la familia se reunió para orar and the y entire clamar. family Y gathered. decíamos, uno va a ayunar este día, el otro va a ayunar el día We siguiente. were setting fasting days for everybody. Y tuvieron ese reloj de ayunos. And we had a schedule for fasting.
Porque había un propósito, because there was a purpose. había unidad, There was unity. había propósito. There was purpose. Señor, necesitamos noticias, necesitamos un milagro. Lord, we need to hear about this. We need this miracle. Y después de algún tiempo, And after some time, pudimos traer mi abuelo de esta nación y estuvo viviendo con nosotros we were able to bring my grandfather from this other country, and he was able to live with us por mucho tiempo. for a long time. Una de mis recordaciones, One of my memories, y me entiendan con amor, por favor. and please understand that I'm saying this with Mi love. abuelo tuvo un problema en su corazón My grandpa had a heart issue. y tuvo que hacer muchas cirugías. He had many Ah, surgeries, todo, con sus piernas, sus brazos, con cirugía. from his toes to his arms, the Y entire surgery. algunas semanas después que él salió del hospital, A couple weeks later, he got out of the mi hospital. mamá fue al hospital porque estaba en coma, una situación muy My mom difícil. went to the hospital to check on him. It was a very rough Y toda time. nuestra familia había sido atacada por esa situación. And our family was being attacked by this situation. Y me recuerdo de gente en el hospital orando y clamando día y noche. remember Personas when- visitaban a mi mamá. People were visiting my mom. We kept praying every day and night. Y yo me recuerdo And I also remember que uno de esos días salí con mi abuelo one of those days I went out with my grandpa. y fuimos a un restaurante de carnes en Brasil. We went to a steakhouse in Brazil. Y estábamos ahí comiendo We were there eating, y él no comía nada. and he wouldn't eat. Y dice, abuelo, ¿qué pasó? And I asked Grandpa, "What's going on?" Y le dijo, yo no puedo comer nada con sal. And he said, "I cannot eat anything with salt." Llamé al mesero y dice, And I called the waiter, traer la carne sin sal. and I asked the waiter to bring the meat with no salt. Y él empezó a comer And he started y se eating, quedó más enojado. and he was pasó, just abuelo? more angry. Y dice, carne sin sal es terrible. Angry because the meat had no salt. Llamé al mesero y dice, ponga sal. Then we called the waiter, and then we asked Miré him a to mi bring abuelo some y salt. dijo, si vas a morir, mueras contento. So, and he ate, Y no murió. and he did not die. Vivió unos 10 años más. He Amén. lived 10 other years. Amen. Bueno, bueno. Hasta morir lo hago con alegría. So we should be going Oh, with- hermano, peacefully and happily, hopefully. muere. Hopefully. Pero oramos, But we prayed. clamamos. We were claiming the name of God. Hermanos, todos nosotros pasamos por situaciones. Church, we all go through situations. Cuando Josafat se reúne con el pueblo, When Jehoshaphat meets with his people, gente llegó de todas las partes. people came from all different places. El versículo 5 In verse 5 declara que todos estábamos ahí reunidos delante de la casa de Dios. declares that everybody was gathered right in front of the house of Y the él Lord. empieza a orar. And he starts praying. Hermanos, si tú tienes tu Biblia, Church, if you have your en el Bible, versículo 6, on verse 6, Josafat declara estas palabras poderosas. Jehoshaphat declares this very powerful Señor words. Dios de nuestros padres, O Lord, God of our fathers, ¿no eres tú Dios en los cielos? are you not God in heaven? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? You rule over all the kingdoms of the Él nations. está recordando a Dios de su poder, He is reminding God of de his que power, Él es Dios grande, that he is a de great que Él God, es un Dios soberano. that he is a Y very Él powerful sigue one. declarando, He keeps on declaring, en tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. in your hand are power and might so that no one is able to withstand you. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Did you not, our God, drive out the inhabitants of this land before your people Israel and gave and your people Israel? Él está hablando acerca del poder de Dios. He is talking about that power of God. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto When the people of Israel were free from y Egypt, ellos eran esclavos, they were slaves. no sabían batallar, They did not know how to no fight. eran guerreros, They were not warriors. pero Dios peleó sus batallas. God fought their Dios battles. los protegió, God protected Dios them. los cuidó, God took Dios care of them. estuvo con ellos en todo el tiempo God was with them the entire y time. Dios les dio la promesa God gave them y that el lugar a promise. donde ellos And estaban. the place that they were, En el versículo 8, on verse 8, en su oración él declara, in his prayer, he y han declares, habitado en ella y ahí te han edificado un santuario a tu nombre. and they have lived in it and have built for you in it a sanctuary for your name.
Y en este lugar, And in this place, ellos declararon estas palabras. they declared these words Versículo 9. on verse 9, Si viene mal sobre nosotros, saying, if disaster comes upon us, espada, their sword, juicio, judgment, pestilencia o hambre, or pestilence or famine, nos presentaremos delante de esta casa we will stand before this house y delante de ti and before you. y clamaremos a ti en nuestra angustia For your name is in this house, y clamaremos a ti en nuestra angustia and cry out to you in our y affliction, tú oirás y nos salvarás. and you will hear and save. Hermanos, ellos hicieron este pacto. Church, they make this pact. Si un día If one day pasamos por problemas, we go through issues, nos reuniremos en este lugar. we will gather in this place, Clamaremos a ti, proclaiming the name of God, levantaremos nuestra voz a ti lifting our y voice tú to you, nos oirás and you will y hear tú us, nos responderás and you will y tú respond. nos darás you victoria. will be giving us victory. Hermanos, Church, ellos sabían a dónde ir. they knew where to go. De la misma manera, In the same tu fashion, hogar es un lugar bendecido por Dios. your home, Tú eres parte de la familia de Dios. your family, your power Entonces, family of God. sobre tu casa So over hay your una home, bendición. there's La a blessing. presencia del Señor. The presence of La God. presencia del The presence Señor. of God is that Así blessing. como declara Josafat, Just like Jehoshaphat si un declares, día pasamos por problemas, if one day we go through nos issues, reunimos alrededor de esta mesa. we will gather around this table. Hermanos, si no hay mesa, If there is none, nos reuniremos en este lugar no table, y we'll gather clamaremos here. a Dios We'll y proclaim Él nos and He will responderá. respond to us. Pero ¿sabes qué hacemos? You know what we do Cuando pasamos por problemas, when we go through issues. llamamos a una persona importante. We call some important person. Agarramos nuestros We teléfonos. grab our phones. Yo tengo un amigo importante. I have a very important friend. Tiene mucho dinero, He's got money. bendecido. He's very blessed. No es el pastor. It's not the pastor. No es mi amigo, no tiene dinero. No es importante. He's not important. Entonces, eso es lo que Therefore, hacemos. That's what we do. Buscamos a los grandes, We seek for a those los big people, importantes, the important a people, los influyentes, those influencing people, para ver si pueden nos ayudar. to see if they can help us. Cuando la Biblia dice When the Bible says que Josafat, que era importante, that Jehoshaphat that was era important, rey, tiene todo el the poder, Lord of Lords, the Almighty, juzgarás. will you not execute judgment on them? Porque sabemos qué hacer. We do not know what to do. Los problemas que estamos enfrentando son grandes. Our issues are Las huge. noticias que recibimos son grandes. All the news that we're receiving, they're big. Ellos son They're poderosos. powerful, Y en nosotros but within us, no hay fuerza alguna. we have no strength. Y no sabemos. But Nuestros ojos our eyes están vueltos hacia ti, are on nuestro you. Dios. Our God. Hermanos, esta declaración de Josafat, Church, this declaration of que Jehoshaphat, él tiene su mirada en Dios, He's got all the porque él expectation on sabe God, que because he Dios tiene todo el poder, God has all the power, but our eyes están vueltos hacia ti, must remain towards Him. vueltos hacia ti Remain- del Señor. So standing in front of God, Los niños gathered delante del in Señor front of the Lord. Confía- They were worshiping the Lord. confiaban en They're Dios. trusting the Lord. Dios empieza a responder. God starts answering. Hermanos, déjame aclarar algo para ti y para mí en esta mañana. Let me clarify something for us here, La church. oración Prayer es una herramienta espiritual, is a es spiritual una weapon. herramienta It's a poderosa powerful tool para que podamos vencer for you en el and nombre for de us. Jesús For us to y be por in- el nombre de In Jesús. the name of we pray, Cuando oramos, when we pray, poder alguno en mí, there is no power pero left in me. mi confianza, All of my trust toda mi confianza, to that place. levantar nuestras manos hasta el cielo, Raising our hands to heaven, poner nuestros ojos en el techo placing our eyes in the roof, y mirar And el looking techo and seeking for the y ceiling las luces and the lights, y no ver a Dios, and not seeing God, pero creer but believing que Él aquí está. that He is here. Entrar en nuestra recámara Going into our bedrooms y ponernos de rodilla ahí and kneel down there y hablar y hablar y llorar y hablar and speaking, exalting, and crying and praying y no ver nadie ahí adentro, and seeing no one in there, pero saber
but y knowing confiar and trusting que hay un Dios that there is one que God nos escucha, that is listening to que us, Él está con that nosotros, He is with us, que Él está aquí esta mañana, here this que Él morning. vino con nosotros, He is here que with cuando us. salimos de este lugar, He lives with Él us. salirá con nosotros, Whenever we leave this porque Él place, no nos dejará, no nos leaving with desamparará. us. He Él will not estará leave con us. nosotros He will be with us en todo el tiempo. at all times. Confiar en Él. We believe in Es Him. por esto que la oración This is why prayer es una herramienta is a poderosa. powerful tool. Porque más que simplemente orar, More than just praying, la oración es una declaración prayer is a declaration de que, Señor, that we're saying, yo Lord, tengo fe, I have faith, confianza I have my que trust tú estás aquí, in you and that you are que here, tú escuchas mi oración. that you're hearing my prayer. Señor, que tú puedes cambiar esta situación en mi Lord, that you familia. can change this Que tú situation. puedes cambiar esta situación en mi You matrimonio. can change the Que situation tú in my puedes marriage. cambiar esta situación en nuestra You economía. can change our economy. Que tú puedes bendecir, Señor, esta situación que yo bless- estoy enfrentando. you can bless the Que tú situation that I'm puedes facing. abrir puertas. That you can open Que doors. tú puedes cerrar you can puertas. close Que tú doors. puedes librarnos del you mal. can free me Que from tú all puedes evil. dar una respuesta Because you can give me an a answer. esto que estamos buscando, To this that I'm a esto seeking. que estamos esperando. This that I'm hoping for. Señor, los doctores declararon Lord, these que doctors esta have declared enfermedad es para muerte, that this illness pero can tú kill eres me. un Dios de But vida. you are a God of life. Hermanos, Church, solamente Dios only God puede obrar can work lo que nadie puede all obrar. those things that no one else can work Y on. no importa quién eres tú en este It lugar, does not matter who you grande, are, pequeño, medio, small, medium, large. hay un Dios There is one God que espera en that nosotros is waiting on us que tengamos fe, for us to have faith expectativa and en Él. expectation in Him. Es una oración, It's a prayer. es una herramienta, It's a tool. es una declaración de dependencia It is a declaration of de independence nuestros límites. of any of our limits. Es una declaración de nuestra fe y confianza en Él. It's a declaration of our faith and peace Ahora. in Him. Now, Cuando el pueblo se reúne para orar, when the people gather to pray, cuando el pueblo se reúne para buscar a Dios, when people are gathering to seek for God, Dios responde. God responds. Dios responde. God responds. Dios responde. God En el responds. versículo 15 adelante On verse 15 and on, declara que cuando el pueblo estaba reunido, declares that when the people were gathered, ellos ahí estaban they were there buscando a Dios. seeking for God. Entonces la Biblia dice The Bible que el says profeta del Señor that the prophet of se God levantó en medio de la multitud raised y amongst the declaró people estas and palabras: declared these words. Oíd, Judá y todo, Listen, all Judah and y inhabitants, vosotros moradores de Jerusalén, inhabitants of Jerusalem, y tú, rey Josafat, and King Jehoshaphat. Jehová os dice así: Thus says the Lord. no temáis ni os amedrentáis delante de esta tan gran multitud, Do not be afraid and do not be dismayed at this great horde. porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. For the battle is not yours but Sino de God's, Dios. but God's. Sino de Dios. But God's. Sino de Dios. But God's. Porque Dios ha escuchado el clamor de su pueblo. God heard Dios his ha people. escuchado el clamor de su pueblo. God is Y hearing his cuando people. Dios se levanta, And God races. a Él pertenece la batalla. It is His A battle. Él pertenece la batalla. belongs to him. Y Él declara: And He declares, no os amedrentéis do not be afraid delante de esta gran multitud. and do not be dismayed at this great horde. Hermanos, Dios reconoce God recognizes que el problema que enfrentamos that the issue that we're facing es grande. is big. Él no se levantó y dijo: He raised us and He said, no te preocupen, do not be afraid. este problema es pequeño. This issue is No, small. el Señor declara: The Lord is actually declaring, no tengan miedo, do not be afraid. no tengan miedo Do not be de afraid esta gran multitud, at this great de horde, este gran ejército, at this great de army, esta grande noticia que tú has recibido, this big news that de you just este received, grande problema que estás this enfrentando. big issue that you're facing. No tengáis miedo, Do not be afraid, declara el Señor, declares the Lord. porque esta no es tu batalla, Because it's not your battle. pertenece a mí, dice el Señor. The Lord says, it belongs to me.
El problema es grande, The problem is big, pero el Señor es poderoso. but the Lord is powerful. En el versículo 17, On verse 17, Él declara estas palabras. he declares these words. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. You will not need to fight in this battle. Paraos, Stand firm. estad quietos Hold your y position ved la salvación de Jehová con vosotros. and see the salvation of the Lord on your Oh behalf. Judá y Jerusalén, Oh, Judah and Jerusalem, no temáis do not be y ni afraid desmayéis. and do not be dismayed. Salid mañana contra sus enemigos, Tomorrow, go against them. porque Jehová estará con vosotros. The Lord will be Con with you. vosotros. Con vosotros. With you. Hermanos, no importa el problema. Church, the issue is not a problem. Hay dos cosas que el Señor requiere de nosotros. God only requires two things of us. Que tengamos posición. For us to stand our position. No es para ponerse debajo de su cama. It's not for you to hide underneath your bed Dios, and cry, God, Dios, God, escuchas debajo de mi cama. can you hear me from under my bed? Póngate de pie. Stand up. Póngate de pie. Stand up. Ponga en posición correcta. Get Y yourself in the right empieza a position. clamar y confiar y adorar en el Start Señor. claiming, trusting, and worshiping God. Él He declara, declares, mañana tomorrow, salga en Go out there. contra de estos enemigos. go against them. Y Señor, Oh, God. la compañía de luz, The light bill, la electricidad, the electricity. aquel para quien tiene que pagar la renta, For those that got to pay the rent, no es su enemigo. it's not the enemy. Las noticias de los doctores, All los the- problemas All judiciales. the news from the doctors, all the legal actioning that you're going El through. Señor está hablando. Póngate en posición. The Lord is telling you to stand your position Enfrenta. and face them. El Señor estará con vosotros. And the Lord will be with you. Él estará con The vosotros. Lord will be with you. Y ahora bajó el número de los aplausos. And now we're not clapping no more. Pero solo tres. Why? En el momento que declaré enfrente a sus enemigos. ¿sabes? The moment that I spoke about you facing your enemies, you just got quiet. Para terminar, Just to finish this up. dos puntos muy sencillos. Two very simple points here. El pueblo de Dios está reunido, People of God were gathered, clamando a Dios. claiming to God. Presentan su situación. They're presenting their situation. El Señor responde. And the Lord responds. Porque nuestro Dios responde. Because our God responds. Y cuando Él responde, And when He does, es con poder. it's with power. Es con poder. It's with power. El profeta declara, The prophet no declares, tengan miedo, do not be afraid. tomad posición, Stand your position. va al campo de batalla. Go to the battlefield. Entonces el versículo 18 declara, Then on verse 18, we declare, en este momento adelante, and from now on, el pueblo está reunido para ir al campo de batalla. the people are gathering in the battlefield. Entonces, versículo 18, Then in verse 18, Josafat se inclinó rostro a tierra then Jehoshaphat bowed his head with his y face to the ground. asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor And all of Judah and the inhabitants of Jerusalem y fell before the Lord adoraron a Jehová. and started worshiping the Lord. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat And the Levites and the Kohahites y de los hijos de Coré and the Korahites para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. stood up to praise the Lord of the God of Israel with a very loud voice. Hermanos, cuando ellos escucharon la respuesta de Dios, Church, when they heard that response from God, ellos se pusieron delante de Dios they put themselves in front of God en adoración, in worship. en adoración. In worship. En medio al problema, In the midst of the issue, buscaron a Dios, they were seeking God. presentaron la causa delante de Dios. They're presenting this cause to God. El Señor les responde The Lord responds, y ellos empiezan a adorar. a and they Dios. just start worshiping. Hermanos, yo no sé en qué momento estás tú en esta hora. Church, I really don't know in which moment you're Cuando going tú through right now. presentas la situación a Dios, When you're presenting the situation to the Lord, tú eres invitado you are invited a estar en la posición correcta, to be holding your position, estar de pie delante de Dios, standing before God, confiando en Él trusting Him, y adorando a Dios. and worshiping God.
¿Cuántas veces How many times hemos perdido batallas? did we lose battles? No porque no estábamos listos, Not because we were not ready, no porque no estábamos ahí fortalecidos, or not because we were weak, pero porque en el momento de empezar a adorar, but when we started worshiping, empezamos a nos quejar. we started to complain. Dios God se ha levantado de su trono, has gone up from his throne, te ha declarado que Él está contigo, and he has declared that he is with que you, Él nunca te dejará, that he will never que leave Él you no alone, te desamparará that he's not going to leave you, y que Él va a batallar contigo and y that por he's going to ti. fight that battle with you and for you. Pero Señor, But Lord, ¿por qué tanto tiempo? why so long? ¿Por qué esta batalla no es vencido de esta manera? Why haven't I won this battle in this fashion? Señor, tú ya me has contestado un mes atrás. You have responded to me, Lord, in Me a has month ago. declarado que iba a dar la victoria. You have declared to me that I was going to be victorious. Pero ya es un mes y yo no he visto la victoria. It's been a month, Lord, and I have not seen what victory Y is. nos quejamos. And we complain. No es por no estar listo, It is not because we're not ready. pero es porque desanimamos en el proceso. Thus is because we lose that Y dejamos joy. que nuestras palabras And we let our words tomen control de nuestro corazón take the control of our hearts y lleguen delante de Dios and get in front of God como declaraciones de enojo. as declarations of angst and anger. Porque cuando Dios nos declara When God que habrá declares victoria, to us that there will be victory, ¿sabe qué hacemos al momento siguiente? you know what we do right after? Ya imaginamos cómo será nuestra victoria. We're starting to envisioning how our victory will be. Oh, Señor, me declaró que voy a vencer esta batalla. The Lord declared Vas me a that ser I was going to así win. y vas a ser It's así going to be this y vas way a or ser that de una way. manera And grande. it's going to be in a great way. Pero Señor, no está pasando como yo imaginaba. But Lord, it's not happening the way I imagined No al it. tiempo que yo imaginaba. Not when I wanted it. Y empezamos a mostrar nuestra falta de confianza. We're starting to show the lack of trust. Cuando el Señor declaró estas palabras When the Lord had declared these words, de que que iba a estar con su pueblo, that he will be with his people, el rey y todo el pueblo empezó a adorar a the Dios. king and the entire people started to worship him. Pero el día siguiente, But the next day, ellos tendrían que ir al campo de batalla. they will have to go and face that battle. Y cuando seguimos leyendo We keep on reading la Biblia, the Bible. la mañana siguiente, cuando llegaron al campo de batalla, That next morning when they reached and got to that battlefield para estar cara a cara a sus enemigos, to face their enemies, los levitas, the Levites, el rey, the king, los sacerdotes, all their priests, tuvieron esta buena idea they had this great idea de poner adelante del pueblo of putting it right in front of the people, no los mejores guerreros, not their best warriors, no los más fuertes, not their strongest warriors, pero los cantantes, but all those that were singing, los adoradores, their band, their los worshipers, levitas, all the Levites, los que iban a celebrar. the ones that went to celebrate. Y mientras ellos guiaban el pueblo And as they were en leading the people adoración, in worship, en celebración, in celebration, en victoria, in victory, dice la Biblia the Bible says que había llegado a este lugar that when they reached that place, y puso algunos ahí que cantasen y alabasen a Jehová. and they started to place some Y people el to versículo praise and 22 worship. declara On verse 22 we que declare, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, when they began to sing and praise, Jehová puso contra los hijos de Amón, los enemigos, the Lord set an ambush against them. emboscadas. They Emboscadas. started to ambushing them. Y ellos empezaron a pelear uno en contra del otro, They started to fight each other. mientras el pueblo de Dios adoraba While the y people of God celebraba were just y worshiping, cantaba and they were y singing, confiaba they were y praising, glorificaba And they a were Dios. glorifying God.
Los enemigos all those enemies. se atacaron uno en contra del otro. The enemies were fighting each other. Y cuando el pueblo de Dios llegó al lugar de batalla, And when the people of God reached the battlefield, todos los enemigos estaban muertos, estaban con los cuerpos ahí tirados. all the bodies of their enemies were there laying dead. Y ellos llegaron así como llega Brasil al final de la Copa del Mundo. And just like, and I quote, the Brazilian team got to the final of Agarra the la World Cup. taza y se regresa a la casa. They're just going to go in and they're just going to Perdón. go back home. Pero llegaron al campo de batalla. But they get to the battlefield. Después vamos a editar esto, sacar de la mesa. We may edit this or may not. Pero llegaron al campo de batalla. They got to the battlefield. Y todos los enemigos estaban And derrotados. all their enemies were defeated. They were Y dead. hermanos empezaron a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? So they started wondering what happened. ¿Sabe qué pasó? You know what happened? Dios God. pasó. God happened. Porque cuando Dios obra, Because when God works, nos quedamos pensando, we start to ¿Cómo? think, how? ¿cómo pudo pasar esto? How did this even De happen esta manera. in this way? Porque cuando Dios obra, Because when God works, nosotros no tenemos ni siquiera we explicación cannot even understand the way de cómo las cosas of pasaron. how God has worked. Yo les conté esta historia y voy a terminar con esto. I Póngase de pie para que believe yo I pueda told you this terminar. story. And please stand up so we can finish Yo this. les conté esta historia una vez. I told you about this Una story one time. hermana de la iglesia que yo era parte en Brasil The church that I was a part of in Brazil, no tenía recursos. they had no resources. Trabajaba mucho y no tenía dinero esta Used, hermana. used to work a lot and I had no money. Y me dijo una vez, Marcelo, And my sister told me once, Marcel, esta hermana, esta Oh, hermana oh, de la a iglesia, sister from church told me that time, Marcel. me dijo que me iba a compartir un testimonio. She was going to share one of her testimonies with me. Me dijo que siempre tuvo un sueño de comprar una casa, And she said, I always had this dream of buying this house, pero no tenía como probar al banco but I had no way to prove the bank su ordenado all my para tener earnings. un crédito, Préstamo. un Yeah. préstamo. To get a loan from the bank, I had no way to show Pero them. una vez ella dijo así, But then, this is what she said. yo voy I will. por la fe en I Cristo will Jesús. go by the faith of Jesus Christ. Y ella agarró en su mano una hoja de papel, She grabbed in her hand a piece of paper. pero era este papel de mantequilla It was this parchment paper. y puso ahí su nombre, And she just wrote her su name, información her information. y puso cuánto de préstamo necesitaba del banco. And she put how much of a loan, how big of a loan Llegó she needed. delante del director del banco She went to the bank's director y puso ahí este papel. and she just placed this Y paper in había front of him. otros papeles, todos bien hechos. There was a stack of paper that were very well, Pero ella dijo, yo tengo confianza. but she said, I Y had all puso the ahí. trust. And she placed this paper. Unos días después recibió una llamada del banco A couple of days later, she received this call de from que the el bank préstamo hubiera sido aprobado. that this loan was approved. Hermanos, la pregunta es, ¿cómo? The real question here, church, is ¿Cómo esto es how? posible? How is this thing even possible? Servimos al Dios We do serve a de God lo imposible. of all impossible. Pero este Dios de lo imposible, This God of the impossible. Él responde He responds a aquellos que confían for those who trust y esperan en Él. and rest in the Lord. En el capítulo 18 On chapter 18, y en un otro momento de la vida de Josafat, in a different time during Jehoshaphat's life, Josafat Jehoshaphat y otros dos reyes and two other kings, fueron a hablar con un profeta. they went to speak to this prophet. Y el profeta dijo estas palabras. And the prophet said these words, Yo no quiero recibir a esos reyes. I do not want to receive those kings. Ellos no merecen mi tiempo They do not deserve my time ni el tiempo de Dios. or God's time. Pero alguien dijo sí, pero uno de ellos But one of them es Josafat. is Jehoshaphat. Y este profeta dijo, And this prophet said, por causa de Josafat, it is because of Jehoshaphat, que es un hombre de integridad, it's a man of es integrity, un hombre que confía en Dios, it's a man that trusts the es un Lord, hombre que anda con el Señor. it's a man that talks to Yo God. voy a consultar a Dios I will ask God para estos hombres. for those men. Josafat tendría una buena reputación. Jehoshaphat had
good reputation, porque amaba al Señor, because he loved the Lord, porque confiaba en el Señor, because he trusted in the Lord. andaba en los caminos del He Señor. was walking in those godly ways. Hermanos, Church, Dios nos llama hoy primeramente God is calling us, a first of all, restaurar to restore nuestra relación con Él. our relationship with him. Un avivamiento en nuestras casas, A revival in en our homes, nuestros hogares, in our en houses, nuestras vidas, in our lives. empieza cuando nosotros regresamos a Dios, It only starts when we go back to guiamos God, nuestra familia en los caminos del and we Señor, guide our family through our godly ways. fortalecemos nuestra vida, We strengthen our nuestro lives, hogar, our homes, nuestro matrimonio, our marriages, nuestros hijos y hijas our children, en el Señor, in God, y Él and Him, nos responderá and He will respond to us. y nos sorprenderá. And He'll surprise us. Él es un Dios grande. He's a great God. Cierra tus ojos, por favor. Please close your eyes with me. Simplemente alza sus manos al cielo. Please raise your hands up to heaven. Y en este momento, In this moment, con sus propias palabras, with your own words, tú no necesitas mi oración. you do not need my prayer. Glorifícale a Él, Glorify Him, adórale a Él, worship Him, bendícele a Él. bless His name. Situación, si tu situación